Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez les traigo una historia que puede ser un poco diferente. Si bien al principio va a parecer que es un caso similar a otros que ya tratamos en el canal, al final es como que es cuando todo cambia, ¿no? Y se podría decir quizás, según la opinión de cada uno, que este fue un caso con un final feliz. Eso puede ser algo que podamos debatir una vez que les cuente toda la historia. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Paul Dennis Lambert. Paul Dennis Lambert, o más bien conocido como Paul Dennis Scale, el nombre con el cual nació, vino al mundo el 10 de agosto de 1980 en Queensland, Australia. Era el segundo hijo de sus padres, tenía una hermana mayor y varios hermanastros, fruto de las relaciones previas de su padre. La vida de Paul dio un giro inesperado cuando sus padres se separaron cuando él apenas tenía 4 años. Después de la separación, Paul y su hermana vivieron con su madre. La infancia de Paul, a pesar de la separación, pareció ser bastante normal al principio. Pero a medida que pasaron los años, su madre empezó a notar ciertos problemas de comportamiento en él. Paul, por ejemplo, se enojaba repentinamente y mentía con bastante frecuencia. La madre, preocupada, decidió llevarlo a un médico. Este médico sugirió que los problemas de comportamiento podrían estar relacionados al divorcio de sus padres y que tal vez mejoraría solo con el tiempo. Pero lamentablemente este pronóstico resultó ser solo una ilusión. La situación se volvió cada vez más grave con el tiempo. 2 años después del divorcio, la madre de Paul se sentía desesperada, pues a pesar de los esfuerzos, el comportamiento de Paul solo empeoró a medida que él iba creciendo. Cuando Paul cumplió 10 años, el médico lo refirió a tratamiento psicológico. No está muy claro qué tipo de tratamientos recibió o si tuvo algún tipo de efecto positivo, pero al parecer los problemas de Paul eran en verdad profundos y persistentes. A pesar de estos desafíos, Paul logró destacarse académicamente. Se graduó de la escuela en 1998 y luego estudió negocios y finanzas en la Universidad Tecnológica de Queensland. Después de graduarse, encontró un trabajo en el departamento de finanzas de un concesionario de motocicletas en Hervey Bay, al norte de Queensland. Para quienes lo conocían o creían que lo conocían, Paul parecía ser una persona encantadora y generosa. Era conocido por su amabilidad y por estar siempre dispuesto a ayudar a los demás. De hecho, una vez hizo algo bastante increíble, ya que donó varias entradas para un partido de fútbol en apoyo a un colega. Este colega se llamaba Bailey Slater y su hija de 4 años, Akira, había sido diagnosticada con cáncer. Gracias a la generosidad de Paul, se pudieron recaudar $50,000 para el tratamiento de la niña. Pero Paul, a pesar de haberse hecho conocido en la comunidad como un buen samaritano, tenía una faceta bastante oscura en su vida personal. Paul era una persona que podía ser bastante problemático dentro de sus relaciones de pareja. Entre marzo de 2003 y octubre del año 2016, Paul obtuvo un total de 10 órdenes de protección en su contra. Estas se conocen como órdenes de violencia doméstica en Australia. Paul recibió estas órdenes en su contra debido a que las mujeres que habían estado con él lo habían descrito como controlador, intimidante e incluso violento en algunas ocasiones. Paul solía recurrir a hacer una misma táctica una y otra vez cada vez que veía que su relación estaba en peligro, a punto de terminarse o cosas así. Y esta táctica consistía en que él le decía a su pareja que iba a suicidarse si lo dejaban, o que tenía cáncer y que estaba a punto de morir. También solía inventar a veces que tenía un miembro de su familia que estaba muy grave, a punto de morirse, y que en verdad necesitaba del apoyo de su pareja. En otras situaciones decía que él había sido víctima de abuso sexual en su infancia y que por eso también estaba muy dolido y necesitaba el acompañamiento de su novia. Todo esto obviamente lo hacía en un intento de manipular a las mujeres para que se quedaran con él por pena o por culpa. Pero si estas tácticas fallaban, Paul no se detenía ahí. A veces contactaba a los familiares de sus parejas para amenazarlos, o incluso se inventaba identidades falsas para acosarlos. Además, Paul solía alegar que tenía un trastorno psicológico conocido como trastorno de identidad disociativo o de personalidad múltiple, aunque según pude investigar ya no se lo llama personalidad múltiple, sino que se lo conoce como trastorno de identidad disociativo.
Y aquí es cuando quiero hacer un pequeño paréntesis, como una especie de descargo de responsabilidad o como ustedes quieran llamarlo, porque sé que este trastorno ha sufrido de mucha desinformación en los últimos años. Incluso también se hicieron películas y diversas representaciones de él que, según las personas que lo padecen, no concuerdan con lo que es en verdad tener ese trastorno. Y por eso justamente se le decidió cambiar el nombre de personalidad múltiple a trastorno de identidad disociativo, porque personalidad múltiple era como que daba a entender como que el trastorno es de una forma, pero en realidad es un poco diferente. Obviamente no voy a ponerme a hablar ni a dar una clase sobre cómo es este trastorno porque no soy psicóloga, pero quería hacer como ese pequeño paréntesis, así que si ustedes están interesados en investigar mejor sobre esto, los invito a buscar y a leer por su propia cuenta, ¿no? Pero bueno, yo creo que Paul habrá tomado un poco sobre esa idea general que se tenía sobre este tipo de trastorno, y para manipular a las mujeres él solía decirles que en él existía, además del Paul real, digamos, un Paul que era malo o malvado. En una ocasión incluso llegó a decir que tenía 9 personalidades diferentes. Aunque el trastorno disociativo es una condición real con la que algunas personas luchan, en los últimos años no solo ha sufrido de esta desinformación que les comenté, sino que también ha habido muchos casos de personas que lo fingen en redes sociales como por ejemplo TikTok, lo que complica aún más la percepción pública de esta condición. A pesar de todo esto que hacía, Paul efectivamente lograba mantener relaciones largas. Quizás lo ayudaban su gran carisma y atractivo físico que tenía. En el año 2014 le pidió a Samantha Ring Penn, con quien había salido intermitentemente desde el 2008, que se casara con él. Aunque llevaban 6 años conociéndose, Samantha siempre se había tomado la relación con pinzas. Y claramente tenía sus razones, ¿no? Sin embargo, un día ella aceptó la propuesta de matrimonio de Paul. Ambos se casaron, sin embargo, al poco tiempo la relación comenzó a deteriorarse. En un intento por salvar su matrimonio, Samantha sugirió que ambos se tomaran unas vacaciones juntos en el extranjero. Así, en septiembre del año 2014 viajaron a Orlando, Florida, para renovar sus votos. Sin embargo, al volver a Australia, las cosas entre ellos no mejoraron. Un par de meses después, Paul volvió a viajar a Orlando, pero esta vez solo. Allí se creó un perfil en Tinder y dentro de esta aplicación conoció a una mujer llamada Brittany Ann Keel, una reportera de televisión local que era conocida por su trabajo en Fox News. Brittany era una hermosa rubia con una carrera prometedora en el mundo de las noticias. Ella estaba buscando a alguien con quien compartir su tiempo libre. Así que cuando coincidió con Paul en Tinder, comenzaron los dos a intercambiar mensajes. Pronto empezaron a hablarse por Facebook, a enviarse correos electrónicos y a hacer videollamadas por Skype. Paul desde el principio estuvo convencido de que él quería estar con Brittany. Ya había decidido que quería ponerle fin a su matrimonio para estar con ella. Así que unas semanas después de empezar a hablar con Brittany, Paul volvió a Australia, en donde vivía su esposa. Y durante los meses siguientes, él se dedicó a destruir sistemáticamente su matrimonio. Era como que tenía ciertas actitudes que hacían que las cosas entre ellos no estuvieran bien a propósito. En marzo de 2015, Paul le dijo a Brittany que iba a viajar a Orlando para estar con ella. Los dos ya se habían ido conociendo un poco mejor a través de las redes sociales. Y Brittany notó algunas señales que indicaban que Paul no estaba emocionalmente equilibrado. Ella intentó evitar que él dejara a su esposa y viajara a Orlando, pero Paul para ese momento ya estaba 100% decidido y le confesó a Brittany que su matrimonio había terminado por completo. Entonces Brittany, ante esto, decidió darle una oportunidad a Paul y a su relación. Le propuso pasar unos 3 meses juntos para ver si la cosa funcionaba. Sin embargo, a las pocas semanas de estar juntos, Paul empezó a decirle a Brittany que la amaba y que ella era la mujer indicada. Pero para ella todo estaba yendo demasiado rápido y empezó a pensar en que lo mejor era terminar. Cuando Brittany le dijo a Paul que quería terminar, ambos como que se lo tomaron bien y se fueron por caminos separados. Pero Paul al poco tiempo comenzó a bombardearla con correos electrónicos, mensajes en Facebook y llamadas telefónicas. Le envió un total de 23 correos electrónicos, 11 mensajes y le hizo 12 llamadas en tan solo una semana. Paul le insistía a Brittany en que ella le debía esos 3 meses para ver si funcionaba la relación.
y le decía que simplemente no podía dar marcha atrás así como así. No obstante, Britney se mantuvo en su idea de que no quería continuar con él. Así que Paul, desesperado por intentar retener a Britney, comenzó a hacer lo que ya estaba acostumbrado a hacer. En primer lugar, le empezó inventando algunas historias tristes. Le dijo que su padre había fallecido y que necesitaba de su apoyo en ese momento difícil. Britney, conmovida por la historia de Paul, decidió quedarse con él, ya que ella pensaba que nadie inventaría una mentira tan terrible ni jugaría con algo así. Pero claramente Britney en ese momento no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Con el tiempo, Britney se cansó y decidió una vez más terminar la relación. Sin embargo, esta vez Paul la amenazó con hacerse daño a él mismo si lo dejaba. Obviamente esto asustó mucho a Britney porque empezó a tener miedo de que en verdad él llegara al punto de quitarse la vida o algo así. Así que ella decidió quedarse una vez más con él. Durante los periodos en los que ellos no estaban juntos, como por ejemplo cuando Britney estaba trabajando, Paul la bombardeaba con docenas de mensajes y correos electrónicos, incluso cuando ella estaba al aire. Recordemos que ella era periodista, entonces muchas veces trabajaba en vivo en la televisión. Toda esta situación empezó a afectar seriamente el trabajo de Britney y la llevó a alcanzar el límite de su paciencia. Obviamente que ella se enfrentó a Paul y le dijo que tenía que dejar de actuar así, pero él, para variar, empezó a inventarle a Britney historias que cada vez se hacían más extrañas. Por ejemplo, una vez Paul le inventó una historia absurda que decía que él tenía un hermano gemelo, que era el responsable de todas las cosas malas que hacía Paul y que le molestaban a Britney. Ya sé que suena bastante tonto este invento, pero bueno, fue lo que él dijo. No obstante, esta estrategia claramente no le funcionó y Britney decidió una vez más terminar la relación. Entonces Paul pasó a una nueva táctica. Comenzó a decirle, la vieja confiable digamos, que él había sufrido de abuso sexual en su infancia, que eso le había causado sus problemas emocionales y que ahora tenía un tumor cerebral y que no quería morir solo. Le dijo a Britney que la necesitaba para poder sentirse acompañado en sus últimos momentos de vida. Ahora, quizás ustedes estén pensando que a esta altura quién se podría creer algo que venga de este hombre, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que en verdad son muy hábiles en la técnica de la manipulación. Y así era Paul. Él lograba hacer siempre que Britney se sintiera triste, conmovida con él y así la iba atrapando. Britney finalmente logró reunir coraje y decidió terminar, pero esta vez de forma definitiva, la relación. No obstante, comenzó a vivir después de eso con miedo constantemente. Empezó a asustarse de que Paul pudiera hacerle algo. Ese miedo se intensificó con el tiempo a tal punto que ella lloraba todas las noches y cada tanto tenía ataques de pánico. Y Britney en verdad no se equivocaba, pues Paul con el tiempo comenzó a amenazarla, diciéndole que si no volvía con él revelaría información privada sobre ella a la estación de noticias en donde ella trabajaba. Le decía que iba a publicar fotos, mensajes privados o cualquier cosa que pudiera dañar su carrera. Incluso la llamaba en su perfil de Facebook, culpándola de sus problemas y diciéndole que ella era la responsable de su decisión de quitarse la vida. La situación llegó a tal punto que Britney se vio obligada a desactivar todos sus perfiles de sus redes sociales, lo cual era bastante problemático para su carrera, ya que dependía de su presencia en línea para promocionar su trabajo. Paul así siguió acosando a Britney. La seguía muchas veces hasta su trabajo o incluso también en su tiempo libre. El 1 de mayo, Britney, ya muy cansada de toda esta situación, le envió un mensaje electrónico a Paul diciendo: Paul, por favor, no me contactes más por ningún medio. No me llames a mi trabajo, a mis teléfonos, correos electrónicos, mensajes de texto o intentes contactarme a través de las redes sociales. Ya no deseo tener ningún contacto contigo. Traté de ser amiga debido a lo que estabas pasando, pero tu comportamiento irracional y vengativo ha hecho eso imposible. Después Britney le envió otro mensaje a Paul a modo de despedida, pero de forma bastante cordial, deseándole lo mejor y diciéndole que ella en verdad esperaba que él encontrara a alguien más para compartir su vida. Sin embargo, Paul claramente no se tomó bien nada de esto. En lugar de aceptar el final de la relación, le contestó a Britney diciéndole que ella era una amenaza para él, que él, culpa de eso, se podría llegar a quitar la vida y que a ella no le importaba eso. Pero Britney esta vez no mordió el anzuelo y no contestó el mensaje. Esto llevó a Paul a enviarle 2 correos electrónicos más.
exigiéndole que ella le pagara a él para que la dejara en paz. Después, Paul comenzó a utilizar tácticas aún más manipuladoras. Le decía a Britney que una de sus múltiples personalidades era quien estaba enviando esos mensajes amenazantes y que él se estaba empezando a preocupar por Britney. En uno de los mensajes, Paul escribió: "Esperaba no hacer esto, pero siento que debo hacerlo por ti y por tu cordura. Sí, soy Paul, una de las 9 personalidades. Tengo todos los recuerdos de los demás y ninguno de los otros tiene los míos". Paul así estaba intentando utilizar esta idea de que él tenía trastorno disociativo para intentar engañar a Britney, ya sabiendo que ella de por sí estaba muy asustada. Britney temía en verdad que Paul pudiera aparecerse en cualquier momento y en cualquier lugar, ya que en el pasado lo había hecho, se había aparecido sin previo aviso en su trabajo y en su casa. Esto la hacía sentir a ella completamente expuesta y vulnerable, lo que claramente le terminó afectando su capacidad para poder trabajar en vivo. Así que para protegerse, Britney contrató a un abogado que redactó una declaración jurada para instar a la policía a arrestar a Paul. El abogado le explicó a los agentes de policía los temores de Britney y cómo las amenazas de Paul podrían llevar a daños graves e incluso fatales. El 11 de mayo, Paul fue arrestado y acusado de acoso y extorsión. Finalmente, él admitió haber mentido sobre su gemelo, el tumor cerebral y las muertes de su familia. Un mes después, el 23 de junio, Paul fue deportado de regreso a Australia, escoltado por 2 alguaciles federales para asegurarse de que llegara sin problemas. Al llegar a Australia, Paul cambió su nombre de Paul Scales a Paul Lambert, para que nadie lo relacionara por sus acusaciones de acoso y extorsión. Paul pensaba que de esta forma podría volver a sus viejas costumbres sin problemas, y sobre todo que podría volver a usar aplicaciones como Tinder. Pero Paul no solo acosaba y extorsionaba a las mujeres, sino que también había malversado dinero en su lugar de trabajo. Aunque la cantidad no era enorme, eran unos $1,000 al año, su jefe un día se cansó de esta situación y despidió a Paul antes de que él se fuera a Estados Unidos. Lo curioso de todo esto es que Paul en verdad no necesitaba ese dinero, ganaba bastante bien y tenía buenos ahorros. Sin embargo, parecía que tenía una especie de compulsión por robar. Así que Paul, para empezar de nuevo después de todo esto, después de haber sido despedido de su trabajo, de haber sido a Estados Unidos, de fallar en su relación con Britney, de haber sido acosado por abuso y extorsión y todo eso, fue que decidió cambiarse el nombre. Con su nuevo nombre de Paul Lambert, creó nuevos perfiles en línea. Así esperaba comenzar de cero y conocer nuevas personas. Mientras tanto, la noticia de la deportación de Paul llegó a su ex esposa Samantha en Australia. Esto le dio la valentía a ella para denunciar los delitos similares que Paul había cometido contra ella, ya que aunque fue Paul quien decidió ponerle fin a su matrimonio, según Samantha, después de la separación, él la amenazó y la intimidó durante un tiempo. Y ella empezó a temer que este comportamiento se reanudara ahora que estaba de vuelta en Australia. Pero las cosas sucedieron de forma diferente. El 22 de febrero del 2016, Paul convenció a Samantha, quien todavía era su esposa legal, que fueran junto con abogados y firmaran los papeles de divorcio. Sin embargo, durante el trayecto para hacer el trámite, la situación se salió de control. Paul iba manejando el auto en el que iban ambos, y de la nada comenzó a amenazar a Samantha con que iba a estrellar el auto y a matar a los dos. Samantha, asustada, le exigió a Paul que la dejara salir, pero Paul, en lugar de hacerlo, aceleró más el auto, agarró a Samantha del cuello e incluso llegó a golpearla en la cara. Afortunadamente, ella logró escapar del vehículo y reportó lo sucedido ante la policía. Así, Paul fue arrestado una vez más y acusado. El 19 de julio del 2016 compareció ante un tribunal en Queensland para enfrentar los cargos y fue sentenciado a 9 meses de prisión. Sin embargo, tenía liberación inmediata bajo libertad condicional. Pero Paul, un tiempo antes de recibir esta sentencia, hizo algo muy inteligente. Se mudó de Queensland a Nueva Gales del Sur, es decir, a un lugar completamente diferente de donde se lo estaba acusando. En ese lugar consiguió trabajo en una tienda de motocicletas. Pero obviamente no le contó nada de esto a su oficial de libertad condicional, ni a su abogado, ni a nadie que estuviera involucrado en el caso. En Queensland, cuando te ponen la libertad condicional, no puedes irte a trabajar a otro lado, tienes que quedarte sí o sí ahí.
Pero nadie sabía que Paul se había mudado. Si hubieran sabido de antes que él se había ido a vivir a otro lado, su libertad condicional habría sido suspendida y habría tenido que cumplir ese tiempo en prisión. Sin embargo, nadie se había dado cuenta de lo que él había hecho. Paul en su mente creía que no había hecho nada malo y que debería poder tener la libertad de vivir y de viajar a donde quisiera. Así que cada vez que él salía por su libertad condicional, se iba de Queensland a Nueva Gales del Sur para continuar con su vida y vivía como un ciudadano más. Además, claramente Paul no le contó nada de esto a su empleador, es decir, al hombre que le daba ese trabajo en el local de motocicletas, lo que le permitió seguir aún más con esta especie de doble vida que tenía. Tal vez Paul logró hacer todo esto gracias a la gran capacidad que tenía para manipular a las personas. Muy probablemente por ello fue que pudo lograr como esquivar sufrir las consecuencias de sus acciones. No obstante, Paul tenía una condición como parte de su libertad condicional. Debía asistir a un programa de rehabilitación y educación para perpetradores de violencia doméstica, llamado el Programa de Hombres Responsables. Pero Paul decidió que no quería asistir y en su lugar solicitó hacer un programa con un psicólogo por su propia cuenta. Y se lo permitieron, ¿pueden creer? El problema era que Paul no se tomaba responsablemente esta tarea de ver al psicólogo, y nadie lo controlaba como para asegurarse que recibiera el tratamiento correspondiente. Así Paul continuó con esta especie de doble vida, y en Nueva Gales del Sur se fue a vivir a un departamento que compartía con una joven llamada Elisa, y allí se volvió a instalar Tinder. Paul en la aplicación se presentaba como el hombre perfecto, atractivo, que trabajaba en finanzas y se mostraba también como alguien divertido y encantador. Angela Shea, una obstetra y ginecóloga en formación de 28 años, al ver el perfil de Paul pensó que finalmente había encontrado a alguien con quien podría conectar. Ella se había casado anteriormente, sin embargo su matrimonio falló y se encontraba en ese momento utilizando aplicaciones de citas para ver si finalmente encontraba a su alma gemela. Entonces, cuando Angela vio el perfil de Paul, decidió darle me gusta y para su sorpresa coincidieron. Al poco tiempo de hablar, Paul voló desde Nueva Gales del Sur a Port Macquarie, en donde vivía Angela, para conocerla en persona. Tuvieron una gran primera cita, que llevó a una segunda. Ambos parecían tener muchas cosas en común, incluyendo el hecho de que los dos habían estado casados anteriormente. Sin embargo, Angela no tenía ni idea de todo lo que había pasado en las anteriores relaciones de Paul. Paul desde el principio se mostró como una persona encantadora, trabajadora, inteligente y también muy motivado. Con el tiempo, la relación entre Paul y Angela creció. Incluso ella lo presentó ante su familia. Al principio, Paul causó una buena impresión con ellos. Especialmente le cayó muy bien a la madre de Angela. Su hermana Danielle también lo aprobó. No obstante, el padrastro de Angela, Bill, tuvo una reacción diferente. Desde el primer momento que conoció a Paul, tuvo un mal presentimiento. Un instinto que no pudo ignorar. Le comentó a su esposa lo que él sentía, y ella se molestó un poco con esto, pues pensó que Bill estaba siendo cruel. A pesar de ello, Bill mantuvo su postura y advirtió a su familia que algo no andaba bien con Paul. Angela y Paul siguieron conociéndose, y en un momento ella le fue bastante clara sobre sus prioridades. Le explicó que su formación como médica era lo más importante, y que por lo tanto no iba a poder tener el tiempo suficiente para verlo durante la semana. Paul parecía al principio respetar esto, pero en realidad poco a poco fue creciendo en él su lado oscuro. Al principio todo parecía perfecto entre Paul y Angela. Tenían una relación a distancia porque, como les comenté, Angela vivía en Port Macquarie y Paul en Nueva Gales del Sur. Ambos lugares están más o menos a 8 horas de distancia en auto. Sin embargo, llevaban la distancia bastante bien. Angela estaba emocionada y feliz, pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Paul, que al principio parecía estar completamente enamorado de Angela de una manera entrañable, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más posesivo. Lo que inicialmente se sentía como una muestra de afecto y de cercanía, pronto se transformó en algo sofocante. Angela empezó a sentirse vigilada, como si Paul la estuviera acechando, incluso cuando estaba en su trabajo o en su casa sola. Angela un día entonces decidió confrontar a Paul sobre su comportamiento.
Él negó todo y le dijo que ella estaba exagerando. Sin embargo, a Angela su instinto le empezó a decir que Paul no era el hombre adecuado para ella. Así que cuando finalmente decidió ponerle fin a la relación, intentó hacerlo de la forma más amable posible. No obstante, Paul reaccionó llorando a mares, y Angela, que siempre había sentido la responsabilidad de ayudar a los demás, se sintió terriblemente culpable. Paul, como ya lo había hecho en el pasado con otras mujeres, recurrió a sus viejas tácticas. La amenazó a Angela con hacerse daño si ella lo dejaba. Incluso le llegó a decir que él se iba a tirar adelante de un camión. Esto obviamente puso a Angela en una posición muy difícil. Como médica, ella tenía el deber y la vocación de no hacer daño, sino todo lo contrario, de ayudar a quienes lo necesitaran. Así que inicialmente aceptó seguir en contacto con Paul. Pero el ciclo continuó, se arreglaban y Paul al toque empezaba a mostrarse posesivo otra vez. Cada vez le era más difícil ocultar su verdadero yo. Entonces Angela quiso volver a terminar con él, pero Paul siguió y siguió con sus manipulaciones. En un último intento por mantener a Angela cerca, Paul le confesó que sufría de múltiples enfermedades mentales, incluyendo trastorno límite de la personalidad. Pero a medida que pasaba el tiempo se le hacía más evidente a Angela que Paul no era quien decía ser. Empezó a darse cuenta que ella tenía que alejarse totalmente de él. Sin embargo, Paul, desesperado ya por retener a Angela, llegó a extremos impensables. Un día Paul inventó un amigo ficticio llamado Dan, y hasta se consiguió un número de teléfono nuevo para darle vida a esta mentira. Usando este nuevo número, Dan le envió un mensaje a Angela, informándole que Paul había intentado acabar con su vida tras enterarse de que ella quería terminar la relación. Según Dan, Paul había corrido hacia la calle y casi lo había atropellado un camión. Angela en ese momento se sintió espantosamente culpable. Paul estaba claramente manipulando a Angela, aprovechándose de su naturaleza compasiva y de su sentido profesional de la responsabilidad. Dan le decía por medio de estos mensajes a Angela que ella era la única con el poder de mantener a Paul con vida. Además le recordaba que como doctora tenía el deber de cuidar a Paul y que si no lo hacía sería una persona muy despiadada. No obstante, Angela Shea no era ingenua. Sabía muy bien por su trabajo lo peligrosas que podían llegar a ser las situaciones de violencia doméstica, pues ya había ayudado en el pasado a mujeres que habían sido brutalmente maltratadas por sus parejas. Pero también era consciente del riesgo de que solían presentar las personas con trastorno límite de la personalidad, lo que le había dicho Paul que supuestamente él tenía. Angela así se vio atrapada entre su instinto de ayudar y la creciente sensación de que estaba siendo totalmente manipulada. Ella empezó a sentir como vergüenza de admitir que estaba siendo víctima de acoso y manipulación, especialmente considerando que ella era una profesional de la salud que incluso ayudaba a este tipo de mujeres que sufrían de estas cosas a salir adelante. Y por otro lado, temía que involucrar a la policía pudiera llegar a afectar su carrera. Por todas estas razones, Angela al principio fue reacia a buscar ayuda. Pensaba que como doctora debía saber cómo manejar la situación por sí misma. De esta forma, el plan de Paul funcionó. Angela, en contra de sus instintos, aceptó quedarse a su lado por un tiempo, esperando poder ayudarlo. Pero sin darse cuenta, esta manipulación constante por parte de Paul iba desgastando su autoestima y haciéndola dudar de su propio juicio. Solo había pasado un mes desde que ellos habían empezado a salir y ya había pasado todo esto. Paul la había atrapado completamente en su red de mentiras. Sin embargo, aunque Angela le prometió a Paul que seguirían en contacto, le dijo que ya no estarían juntos románticamente, sino que más que nada serían como amigos. El sábado 29 de octubre de 2016, Angela invitó a Paul a acompañarla a una reunión escolar en el Crown Plaza en Tagal, a unas 3 horas y media de donde ella vivía en Port Macquarie. Angela en ese encuentro le volvió a dejar claro a Paul que solo serían amigos y que la única razón por la que lo había invitado era porque ya lo había agregado como acompañante antes de que suceda todo el drama. Además, le advirtió a Paul que no le hiciera ninguna escena, ya que no quería pasar vergüenza frente a sus ex compañeros de clase. No obstante, durante el evento las cosas no salieron como Angela había planeado. Paul comenzó durante el evento, a chantajearla emocionalmente, tratando de que volvieran a estar juntos. Su comportamiento empezó a llamar la atención y otras personas se dieron cuenta de que algo no estaba bien entre ellos. Angela, desesperada y asustada, le confesó a una amiga que tenía miedo de Paul y que no quería estar con él. Todas sus amigas rápidamente se movilizaron y llamaron a la hermana de Angela, Danielle, para que viniera a ayudar.
Daniel fue lo más rápido que pudo, y al llegar vio a Paul gritándole en la calle a Angela, quien estaba llorando un montón. Cuando Daniel intentó intervenir, Paul le gritó a ella también. Así que en ese momento, sin pensarlo 2 veces, Angela se metió al auto junto a su hermana y ambas se alejaron rápidamente del lugar. Durante el camino, Angela le contó todo a Daniel y además se dieron cuenta de que Paul se había llevado el bolso de Angela, que contenía su teléfono y todas sus llaves. Afortunadamente, con la ayuda de sus excompañeros, lograron recuperar todas las pertenencias de Angela. Después del evento, ella decidió quedarse en la casa de su hermana como para sentirse acompañada. Sin embargo, durante la noche, Paul se apareció en la casa de Daniel sin previo aviso al menos 2 veces y envió más de 50 mensajes de textos amenazantes, además de hacer innumerables llamadas al teléfono de Angela. A la mañana siguiente, Daniel le insistió a Angela para que fueran a la policía y que denunciaran el comportamiento de Paul. Esta vez, Angela estuvo de acuerdo. Así, el domingo 30 de octubre, Angela y Daniel se dirigieron a la estación de policía local en Gosford. Allí se reunieron con el agente superior Bradley Clarkson, a quien Angela le explicó toda la situación. Le dijo que tenía mucho miedo de Paul y que él la había estado manipulando con amenazas. El oficial buscó el nombre de Paul en el Sistema Nacional de Sospechosos y Delincuentes, descubriendo así su largo historial. El oficial, para no asustar tanto a Angela, no le develó detalles específicos sobre los antecedentes de Paul, pero sí le dijo que ya era un hombre bastante conocido por la policía. A pesar de ello, el caso simplemente fue etiquetado como un incidente doméstico sin delito, y Angela fue enviada a casa sin ningún tipo de protección. El oficial solo le dijo que llamara si Paul continuaba con las amenazas. Mientras tanto, Paul seguía en su cabeza armando planes. Le dijo a su empleador que no podría ir a trabajar por un tiempo porque estaba teniendo problemas con su novia. Utilizó esta excusa para volar desde donde él vivía hasta Port Macquarie, en donde estaba Angela. Al llegar, se alquiló un auto. No obstante, a Paul nunca le debieron dar ningún auto porque él no tenía el carnet de conducir válido debido a infracciones de tránsito que había tenido anteriormente. Pero en la agencia de alquiler de autos no tuvieron acceso a esta información, así que le dieron el vehículo igual. Ese mismo día, Paul fue a una ferretería y compró un cuchillo multiusos, un hacha y cinta adhesiva. Más tarde fue detenido por un oficial de tráfico por exceso de velocidad, y aunque su licencia, como les comenté, estaba suspendida, logró convencer al oficial de que no sabía nada al respecto, y el oficial increíblemente lo dejó ir. Esa misma noche, Angela, como de costumbre, al terminar su jornada, volvió hacia su casa, pero no tenía ni idea de lo que le esperaba allí. Cuando Angela llegó a su casa, Paul estaba parado frente a su puerta. Dijo que solo quería recoger algunas pertenencias que él había dejado la última vez que había estado allí. Angela, aunque con mucho miedo, aceptó buscar las cosas y entregárselas. Fue entonces cuando Paul le confesó que su amigo Dan no era real y que solo lo había inventado para llamar la atención. La situación se volvió mucho más extraña cuando Paul le empezó a decir a Angela cosas incoherentes, como por ejemplo, que el buen Paul estaba junto a ella, pero que el mal Paul estaba luchando por salir. Angela, aterrorizada, le dijo que se fuera y que no quería volver a verlo nunca más. Paul finalmente se fue y Angela de inmediato llamó a la policía pidiendo una orden de restricción. A las 7 de la tarde del día siguiente, Paul le envió un mensaje de texto, pero Angela le contestó diciéndole que ya no quería saber más nada con él. Luego, a las 7:30, Paul le envió otro mensaje a Angela, y en el mensaje decía: Angela, necesitas llamar a la policía ahora mismo. Haz que lleguen y cuando estén allí, llámame. Te diré a ti y a ellos por qué. Necesito que entiendas que este es mi lado bueno ahora mismo. Ese lado bueno no durará mucho, especialmente si es rechazado. Llama a la policía y cuando estén allí, llámame y ponme en altavoz. Angela no contestó a este mensaje, pero luego a las 8:15, Paul le envió otro más, en el que dijo: ya están ahí, ve a la casa de un vecino hasta que lleguen. No estoy cerca en este momento. Necesito que entiendas completamente que este es el lado bueno. Aún así no puedo mantenerlo por mucho tiempo y necesito un refuerzo positivo para que permanezca por periodos prolongados. Sé que tienes miedo ahora mismo y con razón, pero debes saber que estoy haciendo esto por ti, ¿de acuerdo? Angela una vez más no contestó, aunque seguramente, creo yo, debió haber tenido muchísimo miedo en ese momento.
3 minutos después, a las 8:16, Paul le envió otro mensaje. En este decía: necesito que seas positiva conmigo. Está bien, alienta lo bueno. Sé que suena raro, pero así es como sucede en mí. No estás a salvo en esa casa. He robado algunas de las llaves de tu casa. Esa última parte sonó verdaderamente aterradora. Hasta ahora todo esto parece literalmente el guión de una película de terror. Ángela, aterrorizada, llamó a la policía nuevamente. Llamó en total 4 veces esa noche, pero casi no le prestaron atención. Así ella se empezó literalmente a desesperar y a llorar. Y todo fue peor cuando se dio cuenta de que Paul en verdad había robado algunas llaves de su casa. Después de ese último mensaje de Paul que decía esto de las llaves, Ángela decidió irse a la casa de uno de sus vecinos de inmediato para sentirse un poco más segura en caso de que Paul regresara. Allí les explicó a sus vecinos que el hombre con el que ella había estado saliendo durante el último tiempo la estaba acosando y que temía que pudiera hacerle daño. Los vecinos, sintiendo que algo malo en verdad podía pasar, la dejaron quedarse con ellos. Finalmente, a las 9 de la noche, 2 policías llegaron a la casa de Ángela y la llevaron a la estación de policías de Paul McGuire, en donde ella explicó todo lo que Paul había estado haciendo. Fue entonces cuando finalmente se emitió una orden de violencia doméstica en el nombre de él, es decir, de Paul. E incluso mientras Ángela estaba en la estación haciendo la denuncia, Paul la llamó a su celular. Pero esta vez respondió uno de los oficiales de policía. En cuanto Paul se dio cuenta de que no era Ángela, colgó, pero a los minutos volvió a llamar. Esta vez sí entabló una conversación con el oficial y le dijo que no podía confiar en el otro Paul porque no sabía de lo que era capaz de hacer. El oficial le advirtió a Paul que su comportamiento estaba aterrorizando a Ángela y le informó que se había emitido una orden en su contra, por lo que debería dejar de llamarla y dejar de enviarle mensajes. No obstante, para llegar a hacer que esta orden de restricción en contra de Paul fuera verdaderamente válida, debían entregársela a él en persona. Ángela entonces le dijo a los oficiales que al día siguiente seguramente podrían encontrar a Paul en el aeropuerto, ya que debía volar a Queensland para una audiencia por su libertad condicional. La policía le aseguró a Ángela que irían ahí para buscarlo. Después de la denuncia, Ángela siguió todos los consejos de los policías para mantenerse segura. Llamó a su madre en primer lugar para que fuera a su casa y se quedara allí por un tiempo. Además, le informó a todos los vecinos sobre la situación para que estuvieran atentos. Esto la hizo sentirse un poco más segura, e incluso regresó a trabajar al día siguiente al hospital, con el objetivo de claramente terminar su capacitación como médica. Aunque los oficiales le sugirieron a Ángela que cambiara su número de teléfono, ella no pudo hacerlo porque conservar su número era crucial para su trabajo. Así que, lamentablemente, Ángela recibió llamadas de Paul a la mañana siguiente. El 31 de octubre, justo en Halloween, a las 6:30 de la mañana, Paul le envió un mensaje a su madre en el que decía: «Mamá, estoy en problemas otra vez. Perdí el rumbo y estoy huyendo. Soy un desastre». La madre respondió: «Lo siento, pero necesitas ayuda. No podemos ayudarte. Y sabías el resultado. Huir no es la respuesta». Paul a esto contestó: «Soy un psicópata. Realmente lo soy. ¿Podrías llamarme más tarde? Perdí el rumbo otra vez. Por favor, no me dejes solo». Mientras tanto, la madre de Ángela viajó hasta Paul McGuire para quedarse con su hija en su casa. Ángela fue descubriendo qué llaves de su casa faltaban y contactó al dueño de la vivienda para que cambiaran las cerraduras. Además, ella escondió cuchillos por toda la casa, por cualquier cosa. Quería estar lista para defenderse por si Paul llegaba a entrar. Ángela incluso pensó en contarles a sus compañeros de trabajo por lo que estaba pasando. Quizás no toda la historia en detalle, pero sí lo suficiente como para que supieran que si ella un día no se presentaba al trabajo de forma sorpresiva, debían llamar a la policía. Mientras tanto, los policías fueron al aeropuerto como Ángela había sugerido para interceptar a Paul, pero él no se encontraba allí. Resultó ser que Paul había llamado un día antes para dar aviso de que no se iba a presentar en su audiencia de libertad condicional, porque supuestamente se sentía enfermo. Entonces pospusieron la audiencia para otro día. Aunque era muy frustrante, la policía no podía hacer mucho más, ya que no se trataba de una orden de arresto, por ejemplo, como para que se pusieran a buscar a Paul por todos lados y a encontrarlo como sea. Se trataba simplemente de una orden de restricción. Paul entonces se quedó y se estuvo escondiendo en la misma ciudad de Ángela, Port McGuire. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, fue a una tienda de armas de fuego e intentó comprar un arma. Pero cuando le dijeron que debía mostrar su licencia de conducir, se echó para atrás, sabiendo que su licencia estaba suspendida.
Así que en lugar de eso, Paul decidió comprar una Taser. Esta es un arma diseñada para interceptar a una persona o animal mediante descargas eléctricas. El día 1 de noviembre, Paul devolvió el auto Toyota Corolla que había alquilado y lo cambió por una minivan. Le dijo al personal de alquileres que necesitaba algo más grande. Sin embargo, más tarde ese mismo día devolvió la minivan y pidió el Corolla de vuelta, alegando que la minivan le había resultado demasiado grande. El gerente, al recibir la minivan de vuelta, notó que el vehículo estaba lleno de basura y extremadamente sucio, a pesar de haber sido usado por tan solo unas pocas horas. A las 3:25 de la tarde, las cámaras captaron a Paul llenando de gasolina el Corolla. Además, en la estación compró un bidón lleno de gasolina. Más tarde le envió un mensaje de texto a su hermana y cuñado diciendo: «Puedes llamar a la policía, esto no es una broma, no volveré a llamar. Tengo que hacer esto antes de cambiar y que alguien salga lastimado. Tienes que alejarte de mí, no estoy a salvo, mamá tampoco». Ninguno de los miembros de su familia respondió a estos mensajes, ya que ellos habían pasado años tratando de ayudar a Paul y lidiando con todo esto, y se les había aconsejado que no debían contestar a este tipo de cosas. Al día siguiente, Paul volvió a la ferretería en donde había comprado varias cosas días anteriores, y compró un martillo, una palanca y brindas. Esa misma noche, 2 oficiales de Nueva Gales del Sur realizaron un control de bienestar en el departamento que Paul compartía con Elisa. Elisa ahí les informó a los policías que no había visto a Paul en varios días, y pensó que probablemente estaba en lo de su novia en Port Macquarie. Lo preocupante fue que los oficiales no se pusieron en contacto con Angela para corroborar esto ni nada, siendo que se trataba de una persona que había faltado a su audiencia de libertad condicional. El día 3 de noviembre, Angela fue a trabajar al hospital como de costumbre, y su madre regresó a su casa. Por lo tanto, Angela se quedaría ya sola a partir de ese día. Alrededor de las 3 de la tarde, uno de los vecinos de Angela notó a un hombre sin camisa dentro de la casa de ella, más específicamente en la cocina. Más tarde vieron al mismo hombre afuera, fumando un cigarrillo en el porche trasero. Este hombre claramente era Paul, y estaba dentro de la casa de Angela sin que ella lo supiera. A pesar de lo grave que se veía todo, los vecinos no le dijeron nada a Angela sobre el intruso. O sea, no entiendo cómo, sabiendo lo que ella estaba pasando, no le dijeron nada, pero bueno, actuaron así. De esta forma, a las 5 de la tarde, Angela llegó a su casa del trabajo sin saber lo que habían visto sus vecinos y sin sospechar que el peligro le esperaba en el interior de su propia casa. Ella entró a la vivienda, encendió la televisión y se puso a calentar un tazón de espaguetis que su madre le había preparado. Luego fue a su habitación a empacar un cambio de ropa para pasar la noche en la casa de su prima. En cuanto Angela entró a su dormitorio, Paul saltó desde el vestidor. Con un cuchillo en la mano se abalanzó sobre Angela antes de que ella pudiera, aunque sea, procesar lo que estaba pasando. Paul le tapó la boca a Angela y le dijo con una mirada intensa que solo quería hablar. Angela, temblando de miedo, le suplicó que la dejara ir, pero Paul le advirtió que no le convenía y que además había quitado todos los cuchillos que ella había escondido en su casa. En un momento, Angela le pidió permiso a Paul para usar el baño. Y no sé por qué, pero Paul aceptó y la dejó ir. Pero fue vigilando todos sus movimientos. Angela fue al baño solo con la idea de intentar ganar algo de tiempo, mientras pensaba en qué podía hacer para escapar. Cuando salió del baño, Paul la hizo sentarse a Angela en la cama y empezó a interrogarle y le exigió que le contestara en dónde había estado y con quién había estado. Angela en ese momento empezó a pensar que tenía que actuar rápido o iba a morir ese mismo día. Entonces, en un momento se levantó, corrió lo más rápido que pudo hacia la puerta de su casa, pero Paul la alcanzó y comenzó a apuñalarla brutalmente en las piernas y en la cadera. Angela no se dio cuenta de inmediato de las puñaladas. Sin embargo, en un momento vio sangre y en ese segundo entró en shock. Angela recibió un total de 11 heridas en el pecho, los brazos y las piernas. Fue en ese segundo, en medio de ese terror y soledad, que Angela se dio cuenta de que iba a morir ese día en su propia casa. Sin embargo, ella, con la poca fuerza que le quedaba, logró ponerse de pie, pero Paul la agarró de nuevo. Esta vez, en lugar de apuñalarla, comenzó a verter gasolina sobre ella, empapándola de pies a cabeza. Los ojos y la boca de Angela le ardían un montón. Ella sabía, estaba segura de que Paul planeaba prenderla a fuego. Angela estaba en verdad totalmente aterrorizada y no es para menos, pero no se rindió.
Mientras todo esto sucedía, un vecino llamado Steve estaba afuera paseando a su perro, cuando escuchó un grito proveniente de la casa de Angela. Su instinto le dijo que algo estaba mal. Así que el vecino agarró una palanca que tenía en su camioneta y corrió hacia la entrada de la casa de Angela. La gasolina, aunque no crean, permitió que Angela se liberara del agarre de Paul, porque él se resbaló con ella y cayó al suelo. A ese segundo, Angela lo aprovechó y corrió hacia la puerta principal de su casa. La abrió e inmediatamente vio a su vecino Steve ahí parado fuera. Steve se sorprendió un montón al ver a la joven salir totalmente cubierta de sangre. Angela salió de su casa desesperada y le gritó a su vecino: «Voy a desangrarme hasta morir. Por favor, llame a una ambulancia». O sea, ¿ustedes se imaginan lo que debe haber sido ese momento para todos, tanto para Angela como para su vecino? Bueno, lo de Angela ni hablemos. Un terror totalmente absoluto, un momento espantoso que debe ser indescriptible. No sé, no se debe poder ni describir el terror que debe ser vivir eso. Y para el vecino, digo, imagínense ustedes estar paseando al perro y de la nada ver una situación así, que una persona sale de su casa totalmente ensangrentada. Es un verdadero espanto todo. Steve de inmediato llevó a Angela a su garage y le pidió a su hija Amy que por favor llamara a una ambulancia. Mientras esperaban, Angela, que recordemos era médica, con mucho esfuerzo le dio a su vecino instrucciones sobre cómo debía tratar sus heridas. A medida que se enteraban, se fueron acercando cada vez más y más vecinos para ver cómo estaba la joven. Todos los vecinos en verdad fueron increíblemente solidarios con Angela. La tomaban de la mano, la animaban y le decían que todo iba a estar bien. Finalmente llegaron tanto los paramédicos como también la policía. Así, mientras Angela era trasladada al hospital, los oficiales comenzaron a buscar a Paul por el vecindario. Pero él ya había huido. Se había escapado corriendo por la parte trasera de la casa de Angela, en donde había dejado estacionado su auto. Se había subido al mismo y se había ido a toda velocidad. Pocos minutos después que la ambulancia llegara, Paul llamó por teléfono a Angela. El vecino Steve, que estaba en la ambulancia acompañando a Angela, contestó esta llamada. Paul de inmediato le preguntó por Angela. Le dijo que su intención no era hacerle daño y que simplemente quería hablar con ella. Steve, el vecino, horrorizado al reconocer la voz de Paul, le gritó y le colgó. Luego Paul le envió un mensaje a la madre de Angela por Facebook y en el mensaje puso: «Traté de detenerlo, le dije a la policía que hicieran más, pero no escucharon. Y ahora he lastimado a alguien que me importa profundamente. Espero que esté bien, me voy a suicidar y estoy seguro de que lo recibirás con agrado. Dile a Angela que lo siento, no fui lo suficientemente fuerte para detenerlo». Los oficiales, en un intento de localizarlo, transmitieron una descripción del vehículo que había alquilado Paul, que era un Toyota Corolla, y además emitieron una alerta de que estaba armado y que era un hombre peligroso. Poco después, Paul le envió un mensaje a su madre diciendo: «Lo siento, mamá, estoy poniendo fin a mi vida». Unos minutos después, Paul llamó a la estación de policía. Habló de manera bastante confusa, informando que alguien había intentado apuñalar a su novia. Él hacía esto, era como que hablaba en tercera persona, no decía que era él quien estaba intentando hacer eso. Sin embargo, el agente que estaba detrás del teléfono se dio cuenta de todo esto e intentó convencer a Paul de que se entregara. Paul empezó como a oscilar entre hablar en tercera y en primera persona, iba como intercalando, hasta que en un momento se identificó finalmente como Paul, dijo que él mismo estaba haciendo todo eso y le comentó al oficial que debía proteger a Angela. Le sugirió que pusieran guardias de seguridad en el hospital y en la casa de la madre y de la hermana de Angela. Luego tuvo la caradurez de preguntarle al oficial cómo estaba Angela, y cuando el oficial le informó que estaba viva, Paul comenzó a disculparse. Sin embargo, el oficial siguió intentando convencerlo de que se entregara, pero Paul en ese momento colgó el teléfono. No obstante, la policía utilizó esa llamada para rastrear el celular de Paul. De esta manera lo encontraron conduciendo hacia el norte por el Pacific Highway, que va a lo largo de toda la costa este de Australia. Mientras Paul iba conduciendo por esta carretera, intentó llamar a su ex psicólogo, pero la llamada lo llevó al buzón de voz. Luego hizo 2 llamadas a su ex esposa, en donde le comentó que había apuñalado a alguien y que casi le había prendido fuego. A las 9 de la noche los oficiales comenzaron a seguir el auto de Paul y trataron de detenerlo, pero él se negó y comenzó una persecución policial. No obstante, esta persecución se detuvo a las 9:15, es decir, tan solo 15 minutos después de que comenzó, debido a la velocidad y conducción peligrosa de Paul. Sin embargo, se reanudó cuando un vehículo policial sin marcar llegó a la escena. Los oficiales terminaron logrando que el vehículo de Paul se detuviera,
y le ordenaron salir del mismo. Paul salió del auto totalmente descalzo, vistiendo unos pantalones cortos y una sudadera. También llevaba un cuchillo en la mano. De repente, Paul se dio la vuelta y corrió hacia la franja central de la autopista, saltando una barrera de concreto. 3 oficiales empezaron a seguirlo por medio de la carretera, enfrentándose al tránsito que venía en sentido contrario, mientras le iban exigiendo a Paul que se detuviera y que por favor tirara el cuchillo. Paul no hacía caso y seguía intentando escapar, así que uno de los oficiales, que estaba armado con una linterna de alta potencia, intentó cegarlo a Paul temporalmente, pero nada daba resultado. De a poco más y más policías iban llegando a la escena para brindar ayuda, hasta que en un momento varios oficiales escucharon a Paul gritar: ¿Qué tengo que hacer para que me dispares? Quiero que me mates. Fue ahí cuando un oficial superior solicitó la presencia de un especialista en taser, el arma que les comenté hace rato, que se utiliza sobre la piel de las personas o de un animal y se hace una descarga eléctrica. De esta manera, un oficial que estaba ya entrenado en el uso de este tipo de armas llegó a la escena y se acercó a Paul por detrás con la intención de aplicarle la taser por la espalda. Esta suele ser generalmente como el área preferida para utilizar este tipo de armas. Sin embargo, cuando este oficial se iba acercando y ya estaba súper cerca de atacar a Paul, digamos, otro oficial, no sé por qué, le dijo a Paul, es decir, le advirtió que estaban a punto de atacarlo. Y esto hizo que Paul obviamente se alterara y mirara hacia atrás. Fue en ese segundo que el oficial que tenía la taser la activó e intentó dañar a Paul. Pero no tuvo éxito porque él justo se movió, entonces las púas del arma no terminaron penetrando en la piel de él. Hasta que en ese momento de golpe se escuchó un grito de dolor. Resultó ser que otro oficial de policía le había disparado directamente a Paul. No obstante, eso no lo detuvo. Paul siguió intentando escapar. Por lo tanto, ya muchos oficiales más ya comenzaron también a disparar. Dispararon varios tiros en ese momento hasta que de golpe, de nuevo el silencio se apoderó por completo del lugar. Paul yacía boca abajo en el suelo inmóvil. Los oficiales le pusieron esposas detrás de su espalda como medida de seguridad, pero luego se las quitaron y comenzaron a practicarle RCP. También llamaron a una ambulancia, pero cuando los paramédicos llegaron, Paul fue declarado oficialmente muerto. Mientras tanto, Angela estaba en el hospital recibiendo tratamiento por las 11 puñaladas que habían recibido de su ex, y contra todo pronóstico sobrevivió. Cuando se enteró de lo que había pasado con Paul, se sintió bastante aliviada, sabiendo que él ya no podría volver a lastimarle. Angela se recuperó completamente y en unas semanas ya empezó a trabajar de nuevo, pero esta vez lo hizo sin miedo a que Paul pudiera aparecerse y atacarla nuevamente. Sin embargo, las cicatrices que le quedaron en su cuerpo le recordaban una y otra vez las acciones que Paul había cometido contra ella. Angela creía que Paul había intentado destruirla y que su objetivo era hacerla irreconocible. Ella podrá sonar cruel para algunos, para otros no, pero bueno, ella en verdad estaba feliz de que él estuviera muerto. En la casa de Angela, los oficiales de policía encontraron cinta adhesiva, brindas y también cuchillos que Paul había dejado el día de los hechos. También descubrieron que ese día del ataque, Paul había escrito un mensaje en el espejo del baño que decía: «Amo a Paul», simulando como que Angela lo había escrito. Dentro del auto que Paul había alquilado, que quedó abandonado en el Pacific Highway después de toda la persecución, encontraron su pasaporte, su licencia de conducir, documentación de infracciones de tránsito y dinero en efectivo. También habían varios teléfonos y varios cambios de ropa. Las investigaciones realizadas después del incidente incluyeron una revisión forense para determinar la causa y las circunstancias de la muerte de Paul. Querían investigar si los oficiales se habían como pasado, digamos, al momento de decidir disparar. Porque generalmente cuando un policía decide dispararle a una persona que está huyendo o que está haciendo algo es porque ya es una situación muy grave que no se puede controlar de otra forma. Entonces se trató de estudiar y de evaluar para ver si los oficiales de policía habían tomado la decisión correcta al disparar ese día o si tuvieron que haber recurrido a otros métodos en lugar de algo tan grave como dispararle a una persona. Pero finalmente la investigación concluyó en que la mejor opción ese día fue haber usado la fuerza letal, es decir, disparar en contra de Paul, ya que el comportamiento de él ese día en la escena fue muy grave y además él estaba armado con un cuchillo y no tuvo en ningún momento la intención de soltarlo o de no lastimar a alguien.
Entonces la investigación concluyó en que los oficiales actuaron dentro de sus derechos y entrenamiento, y que no había otra forma de manejar bien la situación. Por su parte, los familiares de Paul creyeron que el uso de la Taser fue el punto de inflexión ese día, ya que creían que antes de eso existía cierta posibilidad de que el desenlace fuera menos trágico. Pero fue cuando Paul vio la Taser y al oficial que quería lastimarlo que su comportamiento cambió drásticamente para mal. Un psiquiatra forense examinó los registros de salud de Paul y realizó una autopsia psiquiátrica, descubriendo así que Paul probablemente sufría de trastorno bipolar y trastorno de personalidad grave, con rasgos limítrofes y narcisistas, que se habrían desarrollado desde la infancia y que habían afectado todas sus relaciones. Angela, tras sobrevivir al ataque de Paul, fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático y depresión. Sin embargo, sobrevivir la llevó a reflexionar sobre la idea de que el propósito de su vida era en verdad ayudar a otros. Por otro lado, increíblemente, después de ser casi asesinada por Paul, Angela fue criticada por usar Tinder para encontrar el amor. Estas críticas no detuvieron a Angela, y ella utilizó su experiencia para abogar en contra de la violencia doméstica. Aunque las cicatrices que le dejaron sus heridas de ese día hoy en día aún permanecen, ella está ya felizmente casada con un hombre llamado Benjamin Hardy, a quien conoció por casualidad en el trabajo. Benjamin en ese momento estaba entrenando para convertirse en cirujano ortopédico y apoyó enormemente a Angela durante su recuperación y la ayudó también a alcanzar sus metas profesionales. Se podría decir entonces que Angela finalmente encontró el amor verdadero. La historia de Angela es así un testimonio de superación y ella espera que en verdad su historia deje un mensaje y que todos podamos aprender algo de ella. Y así es como llegamos al final de esta larga historia. Si se acordarán al principio de la historia, les dije que quizás para algunos este caso podría ser un caso con un final feliz, en cierto punto, ¿no? Obviamente. Pero esto creo que ya obviamente es una opinión personal de cada uno. Algunos quizás pueden opinar que estuvo bien que Paul terminara de la forma en la que terminó, quizás otros no. Quizás algunos piensen que está bien que Angela esté feliz con el hecho de que él ya no esté con vida. Quizás otros opinen de otra forma. Bueno, obviamente todo eso son opiniones personales que están totalmente bienvenidas en los comentarios siempre y cuando se debatan con respeto. El día 14 de septiembre de 2015, el cuerpo de Jack Taylor, de 25 años, fue encontrado en el cementerio de la iglesia de Santa Margarita, en el este de Londres. Las autoridades dedujeron que había fallecido allí debido a una sobredosis y que no había nada más sospechoso. Pero su familia, destrozada, sabía que algo no encajaba. Eran conscientes de que Jack nunca habría ido a ese lugar por su propia cuenta, y sus sospechas, lamentablemente, no estaban equivocadas. Varios cuerpos de chicos jóvenes ya habían sido encontrados en ese mismo lugar, en circunstancias casi idénticas. Al principio, igual nadie pensó en que había una intervención criminal. Simplemente se tomó todo como una espantosa coincidencia. Sin embargo, todo cambió justamente cuando se encontró el cuerpo de Jack Taylor en septiembre de 2015. Ese fue el punto de quiebre que hizo que la policía comenzara a atar cabos, y pronto entendieron cuál era la espantosa verdad. Mi nombre es Desiree y antes de comenzar me gustaría comentarles que este contenido puede ser consumido en formato de podcast, por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo, y van a estar escuchando de sonido de fondo el sonido, ¿no?, del fuego de la chimenea. Bueno, sin mucho más que agregar, entonces vamos a empezar. El día 13 de septiembre de aquel año, Jack había quedado con un hombre con el que había estado hablando a través de Grindr, la cual, para quienes no saben, es la aplicación de citas gratuitas al servicio de la comunidad LGBTIQ+, líder en el mundo. Después de que Jack salió para esa cita, nadie más volvió a verlo con vida. Después de 2 días de desaparición, la noticia que tanto temían sus familiares llegó. Jack había sido encontrado sin vida. El cuerpo de Jack había sido encontrado recostado contra la pared del cementerio de la iglesia de Santa Margarita en Barking, Londres. La policía, al revisar la escena, encontró parafernalia de sustancias ilícitas.
La causa de muerte, como les comenté al principio, parecía ser una sobredosis. Es decir, que Jack había estado consumiendo esa noche y terminó falleciendo a causa de justamente hacerlo en exceso. Pero los familiares sabían que algo no encajaba en esa teoría, porque Jack siempre había estado en contra del consumo de sustancias ilícitas. Jamás habría hecho algo como eso. Además, él tampoco nunca habría ido a ese lugar, a ese cementerio, por su propia cuenta. Sabemos quién era Jack, no le gustaba la oscuridad para nada y nunca se iría solo a un cementerio, mucho menos a esas horas de la noche, comentó uno de sus familiares. Nadie creía en verdad que Jack iba a salir solo a la noche para ir a caminar en un cementerio a consumir. Era un hombre maravilloso, cariñoso, siempre disponible para los demás, dijo otro familiar. Desesperados por encontrar respuestas, sus seres queridos le insistieron a la policía para que investigaran más. Y así, 2 semanas después, la familia recibió un video que lo cambiaría todo. El video era de unas cámaras de seguridad del estacionamiento de Barking. Las mismas capturaron a Jack junto a un hombre la noche en la cual falleció. Ese hombre era justamente el sujeto con el cual Jack había acordado encontrarse a través de la aplicación de citas. Las autoridades no demoraron demasiado en identificarlo. Resultó ser que este hombre era Stephen Port, un chef local. Stephen Port, de 40 años, había nacido en Southend-on-Sea en febrero de 1975. Su familia parecía haber sido siempre normal, de clase trabajadora. Pero algo no estaba bien con Stephen. Desde pequeño, él había sido un niño callado y algo torpe. Incluso algunos pensaban que era sordo, porque rara vez interactuaba con otros. Después de la secundaria, Stephen intentó estudiar arte, pero no pudo continuar porque su familia no tenía el dinero para pagarle esa carrera. Fue entonces cuando tomó la decisión de convertirse en chef. A los 30 años se mudó a un departamento en Cook Street en Barking, y fue ahí donde conoció después a un chico llamado Ryan Edwards en el año 2005. Ryan un día se le presentó a Stephen porque no conocía a nadie más en la zona. Pero desde un principio a Ryan Port le resultó intimidante, probablemente porque tenía una gran estatura y actuaba como extraño. Evitaba el contacto visual y sus respuestas siempre eran muy cortas y directas. Ryan se acordó de una ocasión en la que en una fiesta le dio a Stephen un camión de juguete. Y él se mostró muy emocionado con él, pero no era una emoción normal. Stephen se sentó en el suelo, sin importarle lo que estuviera sucediendo a su alrededor, y comenzó a jugar con el camión de juguete. Ese comportamiento infantil fue tan solo una de las muchas señales que indicaban que él tenía un desarrollo mental como detenido, junto con diferentes dificultades para relacionarse con otras personas. Stephen Port, quizás ante esta soledad que enfrentaba por todo lo que le pasaba, encontraba como cierto refugio en las redes sociales. Allí se inventaba perfiles y se creaba vidas diferentes. Decía, por ejemplo, haber estado en el ejército, afirmaba haber estudiado en la Universidad de Oxford y en otras ocasiones incluso decía que era maestro de educación especial. Todas mentiras, obviamente. Como ya sabemos, en las redes sociales uno puede ser quien quiera ser literalmente si se lo propone. Puede crearse infinidad de perfiles falsos y cada vez es más fácil hacerlo. Y Stephen Port parecía disfrutar de justamente probar estas diversas identidades, ocultando lo que realmente era. Y esto es algo que sobre todo se puede hacer en esta aplicación de Grindr o Grindr, no sé muy bien cómo se pronuncia, porque según pude escuchar de personas que la usan, como que no es una aplicación que te pida muchos pasos de seguridad, ¿no? Ni de verificación de identidad. Creo que cualquiera puede descargársela y crearse un perfil con cualquier nombre, cualquier foto e incluso escribir obviamente cualquier cosa en la descripción. No sé, las personas que lo usen confirmen eso en los comentarios, porque obviamente es algo de lo que no estoy segura. Pero bueno, creo que es distinto en ese sentido a Tinder, que yo no lo uso, la verdad, hace muchos años, no sé cómo estará hoy en día, pero creo
que sí te solían pedir como algo de verificación de identidad. No me acuerdo bien, pero había un poco más de seguridad. Capaz ahora incluso hay hasta más seguridad. Entonces, teniendo en cuenta de que en el caso de que Grindr sea así, en donde en verdad te puedes registrar sin ningún tipo de verificación de identidad ni nada, verdaderamente puedes inventarte que sos cualquier persona, ¿no? E incluso hacer muchísimas identidades diferentes. Y eso era justamente, bueno, lo que Steven Port hacía. Steven conocía a chicos nuevos tan rápido que todos los días se veía con uno diferente. Cada vez que se encontraba con alguien en la aplicación, le enviaba un mensaje y lo invitaba a conocerlo. La imagen que Steven quería como mostrarle al mundo no era la de un hombre de 40 años, sino la de una persona mucho más joven. Él solía usar fotos viejas, por ejemplo, de cuando se veía incluso hasta diferente, porque no sentía que su verdadero yo de ese momento fuera lo suficientemente atractivo como para que alguien se fijara en él. Esa inseguridad lo llevaba a crearse una versión distorsionada de sí mismo, una que pudiera como llamar la atención. Él solía sentirse más cómodo estando con hombres jóvenes, mucho más jóvenes que él, no solo porque se sentía atraído hacia ellos, sino también porque creía que podría controlarlos mejor. Steven, como podrán ir deduciendo y viendo ustedes, era una persona súper tímida que vivía en su mundo, pero cuando estaba con chicos jóvenes parecía sentirse poderoso y empezaba eso a generarle en él esta cierta necesidad de control constante. La mayoría de las relaciones, de los vínculos que generaba eran volátiles. Y la mayoría de los chicos que estaban con él no la pasaban muy bien durante ese tiempo de relación. Pero algo hacía que se mantuvieran al lado de Steven. Muchos de los chicos que salieron con él decían que Steven los manipulaba, que abusaba de ellos mentalmente, pero aún así se quedaban en esa relación. Era como que Steven ejercía algún tipo de poder sobre ellos que los hacía sentirse atrapados. Además de estas relaciones, Steven se sumergía en un mundo de fiestas impulsadas por las sustancias ilícitas, hasta que en un punto empezó a tener un comportamiento cada vez más descontrolado, que comenzó a salirse de sus manos. Un día, un amigo que lo acompañó a casa vio algo en el departamento de Steven que jamás olvidaría. Sobre la mesa habían un montón como de cajitas y de frascos llenos de sustancias que no puedo mencionar, pero ustedes ya saben cuáles son. En ese momento su amigo se asustó bastante, creyó que era todo demasiado y fue la última vez que pisó el departamento de Steven. Como les comenté, en el año 2015 algo muy extraño estaba sucediendo en Londres, pues varios jóvenes de aproximadamente 20 años eran encontrados muertos en circunstancias extrañas, siempre cerca uno de otros. Estos no eran casos de simples jóvenes que habían sufrido una sobredosis por estar consumiendo. Había algo más detrás de sus muertes, o mejor dicho, alguien más. Y esa persona era Steven Port, quien utilizaba las aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas. Con una frialdad escalofriante, chateaba con jóvenes y los convencía de encontrarse y así los llevaba hacia su propia muerte. Luego hacía todo lo posible por ocultar sus espantosos actos. Pero la nación entera estaba a punto de descubrir en Port a uno de los asesinos más despiadados de su historia. Toda la comunidad LGBTIQ+ de Gran Bretaña quedaría totalmente destrozada por todo lo que estaba sucediendo. Como les comenté, cada vez que una relación de Steven terminaba, otra comenzaba. Pero esa siguiente relación era cada vez peor, más violenta y más peligrosa. Steven solía sentir cada vez más hambre por el control sobre hombres jóvenes. Y además su adicción a las drogas lo transformaban, como si se estuviera perdiendo en un abismo sin fin. Steven vivía solo en su propio departamento, así que básicamente ahí podía hacer lo que quisiera. Y con el tiempo empezó a sentir que el ejercer control sobre hombres jóvenes ya le empezaba a quedar corto. Comenzó a pensar que tenía que ir más allá de eso. El día 15 de junio de 2014, Steven contactó a un joven llamado Anthony Walgate, un estudiante de moda de 23 años, a través de un sitio de internet.
Steven le ofreció 800 libras a Anthony para pasar la noche juntos. Y así lo acordaron. Se verían el día 17 de junio. Como si estuviera sintiendo una extraña intuición, Anthony le envió un mensaje a sus amigos antes de salir para encontrarse con Steven. Una especie de advertencia, como si algo en su interior le dijera que algo podría llegar a salir mal. Pero cuando él llegó al departamento de Steven, todo parecía normal. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que Steven comenzara a consumir y se transformara. 2 días antes, el día 15 de junio, Sarah, la madre de Anthony, le había dicho que se iría de viaje por esos días y que la vería al regresar. Pero eso jamás sucedió. Después de su viaje, la mujer encendió su teléfono y se encontró con un montón de llamadas perdidas y mensajes urgentes. Al parecer, su hijo había sido encontrado sin vida. Todo había sido muy rápido y muy inesperado. Sarah, sin entender nada en búsqueda de respuestas, fue a la policía. Ellos les comentaron que Anthony había sido encontrado muerto en la calle, sin marcas visibles y sin una causa clara. Sarah en ese momento sintió un vacío y un dolor indescriptibles. Era una madre que jamás se había imaginado que iba a perder a su hijo tan pronto. Fue un golpe que en verdad la destrozó. Pero ella también se preguntaba qué había pasado, cómo su hijo había terminado así de la nada, de esa manera. Resultó ser que al día siguiente de la cita de Steven con Anthony, la policía recibió una llamada anónima, en la que alguien le decía que había un cuerpo de un joven en la calle. Las autoridades fueron hasta el lugar indicado y ahí hallaron efectivamente a Anthony sin vida contra una pared y con su bolso a un lado. Dentro del bolso había una botella con una sustancia ilícita. El lugar en donde había sido encontrado Anthony además era justo en la puerta como de un edificio. Y la policía se dispuso a intentar hablar con alguien que viviera allí que le pudiera dar respuestas. ¿Y quién creen que fue ustedes quien habló con la policía? Steven Port. Él dijo que simplemente había llegado un día del trabajo y había encontrado a Anthony ahí fallecido ya. La policía directamente dedujo que el joven había fallecido debido a una sobredosis. No encontraron nada más extraño en ese momento, nada que lo hiciera sospechoso. La muerte de Anthony no se vio como algo fuera de lo común. Después, por protocolo de todos modos, le hicieron una autopsia al cuerpo de Anthony y siguió sin encontrarse nada extraño. Pero Sarah, su madre, sabía que algo no andaba bien. Sus instintos le decían que las cosas no cuadraban. Después, los amigos de su hijo hablaron con los detectives y le dijeron que Anthony había quedado con encontrarse con un hombre esa noche. La policía, tras investigar, descubrió que ese sujeto era el mismo quien había hecho la llamada al 911 para denunciar el hallazgo de un cuerpo, y que también era la misma persona a la cual ellos habían entrevistado en el edificio. ¿Y quién era esa persona? Bueno, claramente Steven Port. El día 26 de junio, Steven fue arrestado. Pero no fue arrestado por ser sospechoso de un crimen, sino por el delito de obstrucción a la justicia, ya que la policía lo acusó de no haber informado de forma correcta la muerte y el hallazgo del cuerpo de Anthony. Como este delito no es considerado tan grave, digamos, un tiempo después Steven fue liberado bajo fianza. Nadie sabía literalmente que en ese momento estaban dejando libre a un asesino. Y mientras todos quedaron como relajados porque nadie sospechaba nada extraño, Steven se preparó para actuar una segunda vez. 2 meses después de la muerte de Anthony, Steven volvió a la aplicación de citas de Grindr. Empezó a enviarle mensajes a Gabriel Kovári, un joven eslovaco de 22 años. Comenzaron a hablar bastante, a iniciar una especie de vínculo, y al poco tiempo Gabriel se mudó al departamento de Steven. Él era descrito como un hombre educado, inteligente, con pasión por el arte y un futuro brillante como artista. Pero un día, mientras Steven estaba en el baño, Gabriel se acercó a Ryan, quien recordemos era un amigo de Steven, y en voz baja le dijo que él le parecía una persona extraña, que era un hombre malo.
Y esto como que le encendió un poco la lamparita a Ryan y empezó a notar que Gabriel en verdad no se sentía bien viviendo con Steven. Y además él era un joven ambicioso, con un futuro prometedor, algo muy diferente a los hombres con los que Steven solía salir. Un tiempo después de esto, Gabriel de la nada dejó de responder los mensajes. Ryan se preocupó y le preguntó a Steven por él. Y él dijo que no sabía nada porque ya no seguían más juntos. Pero después cambió su historia diciendo que Gabriel lo había dejado por irse con un hombre que era del ejército. Luego de varios días volvió a cambiar la historia. Y Steven le dijo a Ryan que Gabriel había vuelto a la casa, se había enfermado de algo extraño y había muerto. El día 28 de agosto, una mujer que paseaba a su perro encontró el cuerpo de Gabriel en el cementerio de una iglesia. Al principio, todos pensaron que había fallecido de una sobredosis, pero, como nosotros ya sabemos, la verdad era mucho más oscura. Steven Port lo había drogado y después asesinado, al igual que había hecho con Anthony meses antes. Con Gabriel ya eran 2 víctimas. Y la sed de Port solo crecía. En menos de un mes, otro hombre caería. Port para ese momento se sentía intocable. Creía que podría arrebatarle la vida a quien sea y seguiría adelante como si nada, saliéndose con la suya. Nadie parecía notar lo que hacía. Cada vez que él cometía un crimen, se deshacía de los cuerpos de la manera más evidente, literalmente. Pero aún así se salía con la suya. Por ende, tomó la decisión de seguir cometiendo crímenes. El día 18 de septiembre, Steven contactó a Daniel Whitworth, un chef de 21 años, a través de Grindr. Acordaron encontrarse, y 2 días después, Daniel fue hallado muerto en el cementerio de la iglesia, el mismo lugar donde Gabriel Kovári había sido hallado. Y como antes, también fue la misma mujer paseando a su perro quien lo descubrió. Cuando la madrastra de Daniel recibió la noticia, el dolor la devastó. La policía le dijo que Gabriel había tomado la decisión de quitarse él mismo la vida mediante una sobredosis. Pero al igual que con los otros 2 jóvenes, Steven Port había drogado a Daniel con una dosis letal y lo había dejado ahí abandonado después en el cementerio. Para cubrir sus huellas, esta vez Steven escribió una carta de suicidio falsa, en donde el joven detallaba los motivos por el cual había tomado esa espantosa decisión. La madrastra del joven, al leer la carta, sintió un escalofrío, porque no sonaba como Daniel. Las palabras no eran suyas. No coincidía para nada esa carta con la forma en la que él se expresaba. Mientras tanto, la noticia de la muerte de estos jóvenes, que eran curiosamente todos miembros de la comunidad LGBTIQ+, comenzó a circular en la ciudad. Y lamentablemente muchas personas ya eran conscientes de que este tipo de crímenes, que muchas veces suelen ser crímenes de odio homofóbicos, quedan mayormente en la nada. No se denuncian y por ende tampoco se investigan. Por su parte, Steven Port se dio cuenta de que una vez más se había salido con la suya. Se sentía en verdad invencible. Se dio cuenta de que había escapado de la justicia un montón de veces y que ya no había forma en la que pudieran atraparlo. Hasta que un día un amigo de Gabriel se acercó a Peter Tatchell, quien era defensor de los derechos humanos, y le contó todo lo que había sucedido con su amigo. Peter quedó bastante espantado al descubrir que la policía no había investigado más a fondo el caso. Entonces él junto con el amigo de Gabriel empezaron a presionar a las autoridades, pero la respuesta que obtenían era siempre la misma, que no había nada sospechoso. Port seguía sintiendo que podía salirse siempre con la suya, pero recordemos que él tenía una acusación por obstrucción a la justicia, por supuestamente no denunciar correctamente el hallazgo del cuerpo de Anthony. Para poder alivianar un poco más la pena que podrían darle por ese delito, Port decidió declararse culpable de obstruir a la justicia. Así fue sentenciado a 8 meses de prisión, pero pasó tan solo 2 en la cárcel. El 4 de junio salió y quedó libre para seguir cometiendo crímenes. Unos días después de salir de prisión, Ryan, el amigo de Steven, le mandó un mensaje preguntándole por qué exactamente había estado en prisión. No entendía muy bien cuál había sido la causa.
Y Steven le contestó: fue un error de 90 segundos, Ryan, que me costó varios meses de mi vida en prisión. Solo 3 meses después de ser liberado, Steven atacó de nuevo. El día 14 de septiembre de 2015, casi un año después de su último asesinato, el cuerpo de Jack Taylor, de 25 años, fue encontrado en el mismo cementerio en donde habían sido hallados los cuerpos de Gabrielle Kobari y Danielle Whitworth. Ese lugar, ese cementerio, claramente se había vuelto como el sitio preferido de Steven. Sobre todo porque las veces anteriores que había dejado los cuerpos de sus víctimas ahí se había logrado salir con la suya. Pero en esta ocasión sucedería algo distinto. Los familiares de Jack Taylor pidieron ver las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al cementerio. Las imágenes captaron a Jack caminando acompañado de un hombre rubio y alto. Para intentar identificarlo, la policía hizo un llamado público. Rápidamente así se confirmó que este sujeto era Steven Port. Luego de eso fue que recién la policía comenzó a tomarse en serio lo que estaba pasando. Fue la perseverancia de la familia Taylor lo que finalmente hizo que la policía viera que Port no era una persona tan inocente. Quizás si no fuera por ellos, él se habría salido con la suya una vez más. El día 15 de octubre de 2015, Steven Port fue arrestado. Para ese momento las autoridades empezaron a deducir que las muertes de estos 4 jóvenes no habían sido casualidades y estaban decididos a descubrir la verdad. Los detectives comenzaron a registrar el departamento de Steven Port y allí encontraron su laptop y su teléfono móvil. Al revisar las búsquedas que se habían hecho desde ese dispositivo, se toparon con algo inquietante. El disco duro contenía varios videos perturbadores, en donde Steven Port aparecía teniendo un encuentro íntimo, digamos, con hombres inconscientes. Presionado por este video, Steven Port terminó admitiendo que él había conocido a Danielle Whitworth en una fiesta, pero negó tener algo que ver con su muerte. Afirmó que él no había drogado a nadie y que no había matado a ninguno de los 4 jóvenes. Pero la policía claramente no cayó en sus engaños. Tenían ante sus ojos videos bastante explícitos que permitían vincular a Steven Port con las víctimas. Así, el día 18 de octubre de 2015 fue acusado por los crímenes de Anthony Walgate, Gabrielle Kobari, Jack Taylor y Danielle Whitworth. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia del arresto de Steven por los crímenes llegara a los titulares. Uno de esos titulares decía: el hombre local Steven Port arrestado bajo sospecha de 4 asesinatos. Y lo peor fue que esta noticia salió antes de que se le notificara a los familiares de las víctimas que era ese sujeto el que estaba vinculado a los crímenes. De hecho, uno de los seres queridos de Gabrielle contó que un amigo le envió un link a esa nota y fue así como se terminó enterando de que Steven podría ser el asesino de Gabrielle. A medida que la historia se esparcía en los medios de comunicación, se empezaron a presentar varios hombres ante la policía, diciendo que ellos también habían sido drogados y agredidos sexualmente en el departamento de Steven Port después de haberlo conocido en línea. Muchos de ellos comentaron que seguramente Steven era consciente de que los crímenes de hombres pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, solían pasar desapercibidos y que no se solían investigar, y mucho menos si estaban relacionados con las sustancias ilícitas. Por eso justamente él siempre solía utilizar esas sustancias particularmente en sus víctimas, porque sabía que tenía muchas más chances así de salirse con la suya. Cuando el juicio de Steven Port comenzó el 5 de octubre de 2016, se enfrentó a 29 cargos separados: violación, agresión sexual, administración de sustancias con intención y asesinato. Los familiares de las víctimas en el juicio tenían que enfrentarse a Steven, a ese hombre que le había quitado la vida a sus seres queridos. Cuando entramos supe que lo iba a ver. Estaba allí detrás de un cristal, mirando al suelo cuando llegamos. Yo quería que Steven Port me mirara a los ojos. Era algo que necesitaba, dijo uno de sus familiares. Buscaba cualquier pequeña muestra de emoción humana en esa cosa con 2 brazos y 2 piernas que supuestamente era humana. Quería ver algo en sus ojos, pero nunca lo conseguí. No lo obtuve, siguió diciendo el familiar.
Steven tomó la decisión de declararse no culpable. Así que durante 4 semanas en las cuales se llevó a cabo el juicio, se presentaron diversas pruebas en su contra. Entre ellas estaban ADN que había sido encontrado en las gafas de sol de Scovary que le correspondía a Steven Port. Por otro lado, también los expertos de caligrafía confirmaron que Daniel no había escrito esa nota de suicidio que había sido encontrada junto a él. Después, Ryan Edwards, el amigo de Steven, testificó durante el juicio en su contra, contando todo lo que sabía de él y todas las sospechas que había tenido hasta ese momento. El día 25 de noviembre del 2016, el jurado encontró a Steven Port culpable. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después fue enviado a la prisión de Belmarsh, en donde estaría destinado a pasar el resto de sus días. Finalmente llegó la justicia para sus víctimas. Este enfermo, retorcido, desgraciado, nunca podrá hacerle daño a nadie más. Nuestro Jack finalmente puede descansar en paz. Como familia siempre estaremos rotos, pero al menos sabemos que ya no habrá más sufrimiento, comentó uno de los familiares de justamente Jack. Desde que Steven Port fue encarcelado, la policía siguió examinando otros casos de otros 58 hombres que habían fallecido debido a causas de una supuesta sobredosis. Hasta el día de hoy esa investigación sigue en curso. La idea es ver si en verdad estuvieron bien investigadas esas muertes o si quizás sucedió como lo que pasó con estos 4 jóvenes, que capaz Steven Port estuvo involucrado también en esas muertes. Estamos casi seguros de que hay muchos más jóvenes que fueron agredidos de alguna manera por Steven Port, dijo uno de los investigadores. Lo único por lo que podemos estar agradecidos es que finalmente lo detuviera. A pesar de que se haya hecho justicia, como sabemos, nada puede devolver a estos 4 jóvenes, cuya vida les fue arrebatada de una forma espantosa. Una vez terminada la historia, es momento como de olvidarse o dejar de hablar de Steven Port y más que nada hacer mención a las víctimas. Así que en pantalla les van a estar apareciendo sus fotos y ellos, recordemos que son Anthony, Gabriel, Daniel y Jack. Bueno chicos, coméntenme qué opinan ustedes sobre esta historia. Como verán, es un caso muy parecido al de Jeffrey Dahmer. Digamos, hay un modus operandi bastante similar. Lo que me suena increíble de todo esto es cómo Steven literalmente mucho no se esforzó en ocultar los cuerpos de sus víctimas, sino que directamente fue y los dejó así nomás en un lugar público y se estuvo saliendo con la suya literalmente muchísimos años. Eso creo que nos habla un poco de cómo deducimos las cosas, ¿no? Como que vemos a un chico joven que nada, se lo encuentra con una sobredosis y directamente como que se deduce que nada, estuvo consumiendo por voluntad propia y terminó así. Y no se investiga a fondo el caso. Ser consciente de esta realidad le dio a Steven el plan perfecto justamente para poder seguir cometiendo crímenes sin ser descubierto. Así que esperemos que estas historias no sean en vano y que en verdad sirvan para empezar a tomarse más en serio casos como estos. Que no se llegue como una conclusión tan rápida sin investigar prácticamente nada. Y encima hay que tener en cuenta que se están investigando otras 58 muertes de otros chicos de la misma forma, ¿sí? Jóvenes que terminaron de la misma manera. Y sería espantoso, imagínense ustedes, descubrir que quizás Steven está detrás de todas esas muertes o quizás varias de ellas, porque básicamente terminarían diciendo que literalmente es muy fácil para un asesino de ese tipo salirse con la suya con muchas muertes. Así que bueno, básicamente eso, esperemos que sea un antes y un después, que se empiecen a manejar de otra forma las cosas y eso para que las vidas de estos chicos no hayan sido arrebatadas de esta forma tan espantosa en vano. Espero les haya resultado de interés esta historia. Antes de irme le voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Ahora sí me despido, un beso enorme a todos, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.